Bueno, juventudes, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa que estábamos realizando hace un momento, porque el parser ya lo tenemos prácticamente funcional, pero no hemos realizado ningún test, mala práctica, y vamos a ponerle test a todo para estar seguros de que cada partecita que dividimos en pedazos muy pequeños funcione bien y que no tengamos ningún problema con esto. Entonces, para eso vamos a ver el código y nos quedamos en este lugar, digamos. Lo primero que no hemos testeado, que nos podría venir bien, tal vez serían los modelos, que es lo más fácil, ¿verdad? Dentro de esto tenemos dos estados que dijimos que íbamos a necesitar como obligatorios. Voy a hacer esto un poco más grande, tal vez para que se mire. Que iba a necesitar como obligatorios, que era mi estado de aceptación y mi estado de error. Estos estados al final iban a venir, ahorita se los muestro acá. Estos estados me iban a servir para poder definir que si venía un dígito, venía una letra, íbamos a pasar al estado de aceptación o al estado de error. Por lo tanto, como mínimo, tengo que tener estos estados. Debería de tener al menos un estado, o sea, que un estado me diga que voy a tener, o sea, debería tener al menos un estado además, pero debería de tener también estos como mínimo. Y eso sí lo podemos testear. Entonces vamos a testear esto. Vamos a ir a nuestros tests, le damos a que me lo cree automáticamente, que me genere mis tests. No quiero ninguno creado por él porque no me va a servir, con que me haga la clase va a ser suficiente. Y ahí la tenemos. Entonces voy a crear mi primer test y le voy a decir que va a tener mi test y public void should debería de tener un estado de error, debería tener como mínimo su estado de error y es lo primero que vamos a testear. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Para facilitarme la vida, lo que voy a hacer es que voy a obtener mis estados como un arreglo. Entonces, seguramente voy a hacer un assert true porque necesito saber si existe realmente el estado de error. Eh, y para esto voy a obtener mis estados como un arreglo. Y tengo mi state, que sería, así se llama mi modelo, punto, values, que me devuelve un arreglo de estados. Pero para hacerme la vida fácil, voy a utilizar las collections. Entonces voy a utilizar el modelo de arise. Arise. As list y le voy a mandar la lista que yo tenía y que esto me devolvió unas collections. Estas collections las puedo utilizar con un stream. Y este stream, como necesito un boolean, le voy a dar un anymatch que me va a devolver un boolean básicamente. Y con este anymatch simplemente tengo que hacer mi lambda. Y entonces yo estoy diciendo, bueno, ese es state, le voy a poner s, state. Entonces necesito saber si existe el estado o no. Entonces voy a tener s.name porque esto me va a devolver el nombre del archivo del estado. Y entonces yo le debería dar aquí un equals. ¿Y cuál sería mi estado? Sería mi estado de error. Debería tener como mínimo mi estado de error. Comprobemos si esto es verdad. Y si nos funcionó. Y me dice que tengo un error acá en la línea 13. Vamos a ver. Creo que no. Esto. Mira. Me está diciendo que no. Algo estoy haciendo mal. Quiero ver cómo se llama. Y porque me puse estado de R, pero realmente es un estado de error. Era una S. Era un error que yo puse. Es state error. Y ahí está. Muy bien. Entonces ahorita deberíamos hacer lo mismo para el estado de aceptación. Y el estado de aceptación también deberíamos de tenerlo. Y este nos debería funcionar bien. Nos funcionó bien. Y deberíamos de tener al menos un estado extra, ¿verdad? Should,
O sea, deberíamos de tener un estado extra a pesar de estos, ¿verdad? Entonces para eso va a estar más fácil porque yo ya solo necesito state values, ya no necesito generarlo como array list. Y lo que voy a hacer es agarrar mis state values, state.values.length, que sea mayor o igual a 3, ¿verdad? Solo para saber que tiene al menos un estado extra, para que tenga una gramática realmente para resolver. Bueno, ya tenemos mi test de los estados. Y entonces yo ahorita ya sé que al menos mis estados van a cumplir como mínimo con esto. Esto que nosotros hicimos acá, no lo hicimos para el alphabet symbol, que habíamos dicho que pero eso es de mi modelo. ¿Dónde está mi modelo? Que mi modelo alphabet symbol tendría que tener el de error. Y nosotros podíamos preguntarle también que tenga que tener el de error. Y yo creo que eso podría ser bueno. Entonces lo vamos a agregar a mi test. Sería el primer test que voy a tener. Y le voy a decir public void an error. Este sería symbol, ¿verdad? Y entonces le voy a decir otra vez el assert true. Y para esto voy a utilizar otra vez mi arrays.list y voy a obtener mi alphabet symbol.values. Y entonces con esto yo ya le puedo decir que voy a utilizarlo como string. Y any match. Y entonces yo le voy a decir, en este caso sería symbols, le voy a poner un S. Y debería de tener los symbols, ¿no? S.name, perdón. Name equals. Y le voy a decir que debería de tener un estado de error. Y con esto me lo chequearía como verdadero. Y si existe mi estado de error. Y con eso yo ya he chequeado de que tengo los estados que necesito, ¿verdad? No necesariamente voy a tener espacios. Eso va a depender de muchas cosas. Pero debería de tener al menos un symbol. Debería de tener como mínimo un símbolo para poder chequear mi gramática. Eso sí sería interesante. Entonces voy a decir symbol. Y para esto voy a utilizar algo parecido a lo que hice anteriormente también. Y voy a decir symbol.values length debería de ser mayor o igual a 2. ¿Verdad? Porque solo tengo uno, pues va a funcionar. Si no, pues no me lo debería pasar. Los states mayor o igual a 3 porque tengo dos estados de error. Y entonces yo ya tengo testeado al menos que debo de tener los estándares que yo puse. O sea, tengo que tener mi estado de aceptación, mi estado de error. Eso va muy bien. Y mi modelo también verifica que mi símbolo tenga mi estado de error, que me sirve y es obligatorio para mí. Ahora estos realmente son de mi gramática, entonces va a depender de cómo esté haciendo yo la gramática y qué necesita, ¿verdad? Pero no me urgen, o sea, no son obligatorios. Mi modelo es esto, este no tiene nada, este no tiene nada. El token podríamos verificar, digamos, que cree el token y que me devuelva el tipo de token y demás. Y yo creo que esto lo voy a hacer yo hacia afuera de línea como para no tener problemas. Y una última cosa es que el tipo de token que voy a devolver también puede ser de tipo de error. Y esto sí sigue siendo importante porque en algún momento me va a servir para saber que va a ser un error y este sí va a ser un estándar para mí. Entonces de momento este sí lo voy a testear para obligarme a revisar que siempre tenga que estar, digamos. Entonces lo voy a tener aquí como test. El otro test, como le digo, de la clase lo podrían probar. Yo lo voy a hacer de fuera de línea para no hacer más largos los videos. Pero ahorita estamos testeando el token type, ¿no?
Muy bien, debería tener un tipo de error. Y con esto lo que voy a hacer sería otra vez un assert true. Voy a decir acá que necesito rise.asList, lo mismo que ya había hecho allá. Token type punto values, y entonces ahorita le voy a decir punto trim punto match any match, y voy a decir esto sería token type va a ser entonces type.name equals error. Muy bien, vamos a revisar que tenga como menos el estado de error, y además debería revisar otra vez lo mismo que estoy revisando con los demás, que pues debería tener un tipo de token, si no, ¿cómo voy a trabajar mi gramática sin ningún tipo de token? Entonces debería tener como mínimo un tipo de token. Voy a decir test public void should list one type, this one extra token, ¿verdad? Entonces aquí voy a hacer otra vez un assert true y voy a decir token type punto values, no, values punto length igual a 2, y con esto me aseguro que tengan que tener al menos un tipo de token definido, y yo ya tengo mis test para los modelos. Veamos qué parte me falta de los modelos de testear, ya que estamos testeando los modelos. El file position, yo ya tengo el test acá, solo para ver que todo esto esté, digamos que cuando creo un objeto, cree el objeto file position, que me devuelva exactamente lo que debo. Este es un objeto inmutable, entonces podría probar a hacer setters, pero no deberían de existir de cualquier manera, no puedo cambiar datos. Y entonces todo está bien ahí. Mi test de momento ya corrió y va bien, por si lo quieren revisar. Y también revisé el de los archivos, revisé que me leyera un archivo, y también revisé que me tirara una excepción si el archivo no existe. Y las dos cosas funcionaron bien. Entonces de momento la utilería va funcionando, el modelo va funcionando, y ya nos pasaríamos a testear nuestro escáner, ¿verdad? Perdón, nuestro parser. Lo primero que vamos a testear serían un poco las ramas. Si recuerdan un poco nuestro modelo de dominio, al final los que están hasta abajo o los que están haciendo cosas muy puntuales serían el transition, el alphabet symbol y el acceptance. Entonces, el más sencillo, creo yo, sería el alphabet symbol, que me va a servir para saber si hay un espacio en blanco, si hay una nueva línea. Esto me lo revise bien porque al final me sirve ahorita. Y que me devuelva el alphabet symbol, ¿verdad? Esto me va a servir. Entonces voy a crear mi test. Quiero nuestro test. Voy a decir que sí, créame la clase y yo ya me encargo de esto. Voy a decirle test y public void should ¿qué es lo que íbamos a testear? Ahorita estoy testeando mi símbolo. Return correct symbol type. Esto definitivamente va a cambiar dependiendo de nuestra gramática, pero la gramática que estamos detectando ahorita, que tiene letras y números, súper sencilla, debería detectar cosas interesantes. Y para esto voy a hacer un assert true. En este caso, no, assert true, no, assert equals. Y lo que voy a hacer es que le voy a el expected. En primer lugar, voy a revisar que me encuentre bien los errores. Should return error symbol. Que me detecte bien los errores. Entonces el expected que yo tengo sería es un alphabet symbol. Punto. Lo que yo espero que me devuelva sería un error. Y lo que le voy a mandar es sí a mi alphabet symbol controller, que voy a generar acá. Symbol controller.
lo voy a llamar. Y va a ser un private alphabet symbol y before public void setup. Vamos a hacer el setup y le voy a decir un alphabet symbol. Entonces ahora ya puedo utilizar mi alphabet symbol acá, alphabet symbol, y voy a decir get alphabet symbol y le tengo que mandar un carácter. Como se recuerdan, aquí este solo me va a detectar caracteres. Y si yo tengo errores, ¿qué sería un error? Sería por cualquier símbolo, porque no estamos detectando símbolos de momento de ningún tipo. Y estos deberían de ser errores. Cualquier símbolo debería de ser un error. Y aquí no estoy mandando ningún carácter, entonces permita. Y mi test pasó. Muy bien. Estoy detectando bien mis caracteres. ¿Qué otra cosa debería detectar bien? Según los tests que yo tengo, debería detectar bien que me encuentre si es un espacio en blanco. Should return white space. White space symbol type. Y en este caso, lo que yo debería de esperar sería el white space. Bueno, el space. Yo aquí debería de mandar. Y esto debería funcionar. Otro test que tengo que debería hacer sería el de new line. Return new line. Line symbol type. Y para eso yo debería de revisar que el contradiagonal n y el contradiagonal r, que lo podría venir, me lo detecte como new line. Me dio un error porque se me olvidó ponerle o cambiarle a new line, que sería el tipo de test que estamos haciendo. New line, y si lo volvemos a ejecutar, nos funciona muy bien. Entonces ya detectamos los errores, los symbols, y por último podríamos hacer algunas pruebas de que me detecte bien mi símbolo. Return symbol type, o algo por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? Otra vez un hacer equals. Hacer equals para este. Y le voy a mandar esto. Debería hacerme una nueva línea. Y a ver qué pasa. Debería decirme que es una nueva línea. Está bien. Este debería de return white space. Este sería un en blanco. Este debería de devolverme un carácter. Para probar un poco también los errores, debería devolverme un error. Y de último, esto ya lo probé, no, yo lo voy a volver a probar. Porque si voy a probar es el... Perdón. Voy a probar los que no he probado. Voy a probar si me devuelve un dígito. Return digit, digamos. Y debería devolverme un número que es un número dígito. Y si mando letras, debería devolverme que es una letter. Debería devolverme que es una letra. Podría hacer una prueba más de este y voy a mandarle un 9. Y voy a hacer una prueba más de este y voy a mandarle una P mayúscula. Y voy a probar. Y ya testé. O sea, bueno, ya terminé mi testing de la parte de mi Alphabet Symbol Controller, que fue importante. A ver si ya tenía mi Alphabet Symbol Controller listo. Bueno, mis estados de aceptación creo que va a ser otra cosa que voy a hacer de una vez el test. Y vamos a pedir que me haga mis tests y lo sí, hacerme mi... Y voy a dividir esto en dos, voy a hacer un poquito porque
acceptance controller. Acceptance controller lo único que va a hacer es devolverme un token type. Lo único que debería de revisar es que el token type que me devuelva es el adecuado dependiendo del estado actual que yo le mande, ¿verdad? Y si recordamos, yo debería de tener el estado actual, que el estado actual que le puedo mandar sería 2, 1, 0. Y si le mando un estado R, significaría que fue un error, ¿verdad? Básicamente, entonces debería devolverme qué es lo que yo preciso, digamos. Si el estado existe, si no existe sería un estado de error. Los primeros que vamos a probar son los estados de aceptación. Entonces yo debería de decir acá y esto vamos a tener un problema ahorita que creo que no habíamos pensado y que me parece nos sirve un poco los test. Vamos a tener que componer. Vamos a decir arroba test public void acceptance. ¿Okay? Debería devolverme el estado de aceptación y para eso va a ser un assert equals y lo que voy a decir es que el estado que espero ahorita de aceptación sería el token type ese nombre está un poco raro, que va a ser un identificador. ¿Cómo se dijo que es un identificador? Porque terminó en el estado 1. Entonces yo debería decirle, y voy a crear mi clase, porque esto sí lo tengo como clase, private file controller, entonces state controller, state va a ser igual a new asset. Entonces yo voy a decirle aquí a este state punto get token type y el estado actual que voy a mandar va a ser el state 1. Con esto debería devolverme un ID. Lo voy a poner aquí mismo para no andar haciendo más test si no tengo ganas. Y le voy a mandar el estado 2 que debería devolverme un número. Muy bien. Esto va bien. Esto va bien, digamos. O sea, no pasó nada. Pero dentro de mi hashmap yo tengo que si viene me va a devolver un token type cuando me venga un estado de error. ¿Ok? Y eso está bien. Pero arroba test error debería devolverme un estado de error, digamos, cuando yo envíe el estado de error y eso va a estar fácil. Pero si yo envío un estado que no existe, me va a devolver nulo y yo quisiera un estado de error. Por ejemplo, si yo mando un token type ID punto error, debería de devolverme el estado que yo debería de haber mandado. No, aquí me... Pero sí debería devolver un estado de error, pero yo debería haberle mandado un estado de error. Estado de error. Y esto sí está bien, digamos. O sea, lo teníamos bien. ¿Verdad? Pero si yo mando algo distinto, de cualquier manera debería mostrarme un estado de error.
should return error acceptance state if the state yo mando un estado que no existe. Por ejemplo, si yo mando un estado 0, que si existe, ahorita me va a decir, mira, lo que vos me estás pidiendo para mí no es nada, digamos, no existe. O sea, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque me está devolviendo un nulo. Digamos, si yo no quiero tener nulos para no tratar nunca con nulos, digamos. Entonces, lo que voy a hacer dentro de mi token type va a ser arreglarlo para componer esto. Y voy a hacer algo como actual state, que actual state sería un token type, ¿no? Token type va a ser igual a esto. Token type result va a ser igual a esto. Entonces yo digo si result es distinto de nulo, voy a devolver esto. De lo contrario, voy a devolver un token type punto error. Es un error porque de momento no existe, o sea, no es un estado de aceptación válido, por lo tanto no es una cadena válida para lo que estoy revisando y debería devolverme un error. Muy bien. Y con eso yo ya corregí mi acceptance controller. El hecho de estarles poniendo test ahorita a la clase de aceptación, digamos, nos sirvió porque corregimos un detallito muy pequeño, pero muy importante que nos pudo haber dado problemas después. Bueno, sigamos haciendo los tests. Ya hicimos test de nuestro acceptance controller, del alphabet controller. Y ahora viene un test que va a ser interesante, que es el test de la transition, ¿verdad? Nuestra función de transición. Vamos a irnos a nuestro test. Voy a generar mis tests y voy a irme para acá. Lo anterior lo cerramos porque no me sirve. Voy a hacer esto chiquito. Y nuestra función de transición, en primer lugar, tiene un getInitialState. Y este initial state va a depender de ella. Ella sabe quién es el initial state, pero sería bueno verificar que no lo devuelva. Entonces, public state, y lo que voy a hacer es con password equals. Entonces, el objeto esperado sería alphabet symbol, que va a ser el estado 0. No es un alphabet symbol, son estados lo que estoy moviéndome dentro de estados. Perdón, sería el estado 0. Y lo que yo le voy a pedir, y ahora necesito crear mi objeto, que va a ser un private final function controller igual a new. Y ahorita le pongo el nombre a la variable que no se lo puse. Va a ser enorme. Gestionando el controller, podría dejarlo como controller. Entonces a mi transition function controller le voy a pedir esto. Voy a pedir get initial. Bien. Este va a funcionar porque me va a devolver mi estado inicial. Y ahora lo que yo debo de probar sería la parte más interesante. Si está funcionando mi delta. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a recordar mi matriz de transición. En todo caso, la matriz de transición que estamos trabajando era esta. Y entonces yo sé que si estoy en el estado 0 y me voy con un espacio sigo en el estado 0 y podría hacer millones de pruebas o muchas pruebas que verifiquen que mi matriz de transición funcione. De momento me vendría bien hacer varios tests, digamos, de esto. Voy a hacer solo 2 porque lo único que voy a querer es revisar si este se mueve para otro lado, porque esta no va a ser la gramática que vamos a utilizar. La estamos utilizando solo para demostrar, digamos, que al final si programamos esto de una manera adecuada, vamos a poder tener varias gramáticas y de acuerdo a las varias gramáticas que nosotros tengamos, va a ser fácil poder realizar tests. Bueno, hacer cambios
porque la funcionalidad es la misma. Entonces voy a probar solo dos cosas. Arroba test public void. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es que simplemente voy a hacer otra vez un assert equals. Y yo sé que, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Ahorita voy a esperar el estado 1, porque voy a imaginar que estoy en el estado 0 y me voy a ir al estado y va a venir una letra, ¿no? Entonces yo voy a decir states. El estado 1 es lo que espero, y lo que voy a hacer es que mi transition function controller va a ser punto delta, y si estoy en el estado 0, que sería state, ¿no? Estado 0, y el símbolo que viene va a ser un alphabet symbol, punto, el estado que debería de venir sería una letra, para irme al estado 1. Vamos a hacer otras pruebas. Este caso sería de número, este caso sería de letter, de una letra, y con esto yo debería de estar en el estado 1, pero si viene un número al inicio, un dígito, digamos, debería de moverme para otro lado. Entonces debería irme al estado 2. Y ahorita funciona. ¿Se dan cuenta? Si estaba en el estado 0 y venía una letra, me movió al estado 1. Si estoy en el estado 0 y venía un dígito, me movió al estado 2. Entonces yo ya revisé, o ya tengo mis tests para revisar la funcionalidad de mi matriz de transición. Podría poner más, pero como les digo, esto realmente la gramática la tengo solo temporal, porque no quería hacer esto más complicado, simplemente para revisar que nuestro parse funcione y después lo cambiamos. Entonces, de momento mi transition function controller va bien, o sea que mis tests van bien, y yo ya terminé de testear esto. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el test de podría ser un test de mi parser factory, que no lo voy a hacer de momento, pero de GSS parser y JavaScript simple parser. Y este sería, creo que, uno de los tests más interesantes que vamos a tener. Que los demás, bueno, podría ser algo interesante. Vamos a ver. Y entonces empecemos a testear lo que deberíamos de testear. En primer lugar, vamos a testear el primer método, que me lea un archivo, ¿verdad? Porque es una de las cosas importantes. Para esto yo ya había hecho el test de... Voy a hacer resto. Y el test que nos va a servir un poco va a ser el de Manage Files, porque ya había definido algunas cosas. Tengo un path. Y esto lo voy a componer eventualmente, pero de momento... voy a generar mi path absoluto. Solo voy a poner este. Este lo voy a poner acá. Muy bien, ahí está. Lo único que voy a hacer es generar mi path para... este path me va a servir. Y aquí necesito esta H. Vamos a hacer el import. Y necesito paths. ¿Sí? Bueno, ahí está. Y ya tengo mi path. Entonces la ventaja es que ahorita yo lo único que voy a hacer es mandar a llamar este path de file1.txt, y esto me va a servir para poder testear mi archivo. Bueno, lo primero que voy a hacer es, estaba definiendo, digamos, mi setup, o qué es lo que yo necesito para testear algunas cosas. Entonces,
voy a generar mi GSparser. En este caso, puede que necesite crear ciertas, o necesite reiniciar mi parser cada vez, entonces le voy a dar un before y public void stop. Entonces lo que voy a hacer es que al inicio voy a tener private GSparser y voy a decirle GSparser será igual a new parser, new GSparser, ¿verdad? Y dado que el objetivo, bueno, sí, ahí estamos. ¿Se recuerdan? Nosotros teníamos que esto podía ser del tipo de una interfaz que era parseable. Esta interfaz me servía para englobar, digamos, todas las funcionalidades de mi parser. Entonces, realmente este método solo implementa lo que debería de implementar, o sea, no publica nada más. Entonces yo podría simplemente probarlo con mi interfaz también. Aquí voy a decir new.js parser, ¿verdad? Para que veamos que un poco toda esta parte del polimorfismo nos viene sirviendo, y para eso sirve esta parte de las interfaces como exposición de ciertas capacidades que tienen los objetos o ciertas características que pueden realizar para hacer esto. Lo primero que vamos a revisar es mi read file. Entonces ahora empecemos con nuestros tests. Y entonces yo le voy a decir aquí, si me puede crear esto el test de una vez. For test equals. Arroba. Pensé que lo tenía algún snippet, o si no, no lo encontró. Public void. Y aquí should read file. Read file. ¿Sí? Debería leerme el archivo. Bueno, entonces yo aquí lo que voy a hacer es decir assert true. Y lo que voy a mandar es básicamente mi GSparser. Le voy a poner un read file. Yo voy a mandar de read file el absolute path. Read file return true. ¿Okay? Pero voy a revisar también que me devuelva falso si return false. Debería retornarme falso si el archivo no existe, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer source directory. Correct path. Y esto va a ser el nombre. Entonces, yo le mando un path incorrecto. Debería de devolverme false. Y sí, porque yo me confundí acá. Debería devolverme un falso. Porque no habíamos leído el archivo, ¿verdad? Ahora, yo quiero preguntar si es final de archivo, que me va a servir de mi parser que me diga cuándo es final de archivo, cuándo no.
Para eso podríamos crear otro resource files que me sirva para eso. Digamos, dentro de mi resource file voy a generar otro. Y le voy a poner file 2. Y este file 2 lo único que va a tener son espacios. Entonces debería de darme un empty. Voy a tener path empty también. Eh, sí, ya tengo mi path del empty. Esto lo podemos mejorar un montón. Yo ahorita no. Después lo vamos a hacer más pequeño porque está horrible. Pero bueno, de momento lo que voy a revisar es que si es un final de archivo. Y entonces vamos a revisar si es un. Si estamos al final del archivo o no. Para eso voy a hacer un test. Y voy a hacer un void should return file. Porque el archivo que vamos a leer de momento es este, ¿no? Entonces, aquí debería de revisar cosas. Simplemente hacer algo como vamos a hacer un GSS parser y le voy a decir read file y le voy a dar empty absolute path. Va a hacer un assert true y le voy a decir que le voy a mandar a mi GSS parser y send of file. Y técnicamente esto me debería decir que sí. Es probable que me dé un error y me dice null pointer exception. ¿Okay? Seguramente mi método de ignore white space es el que está dando el problema. Y no me gusta cómo me lo muestra acá. Esto, vamos a ver. Terminal lo va a hacer un Maven test. Y ahorita me va a dar un null pointer exception y veamos qué fue lo que pasó. Cannot invoke string 2. Yo creo que este es el método que está malo. Y lo vamos a corregir un poco. Yo creo que lo vamos a corregir. Aquí estoy preguntándome que si es un espacio en blanco. Después yo pregunto si es un espacio en blanco. Entonces creo que vamos a corregir esto. Voy a quitar esto. Voy a hacer esto. Voy a darle un control shift I. Y lo único que va a preguntarme es, mira, si es una nueva línea. Entonces le va a dar un continuo. Si es un espacio en blanco, le va a dar un continuo. Y de lo contrario, voy a... pero no estoy sumando el position content. No, entonces debería sumar aquí el position content.
content. Le voy a decir que si, bueno, las líneas no van a sumar. Y probemos ahora. Veamos qué es lo que está pasando. Yo mando a decir que ignoren mis pasos en blanco. Debió de haber llegado al final. Mientras el contenido sea menor que la length. Position content. Position content iba en 0 cuando nosotros lo inicializamos. Por lo tanto, lo que va a hacer es que si es una nueva línea, de cualquier manera le va a sumar el position content. Y si es un espacio en blanco, le va a sumar el position content. Si no, pues acaba esto. ¿Okay? Entonces yo cuando rezo acá, digo si position content es menor, porque en todo caso sería menor. Mayor o igual. Y parámetros de nuevo. Creo que no es este el error. Lo demás sí pasó. Ok, pero esto es en mi parser test. This.content. Porque aquí habíamos visto file 2. Y era porque yo había hecho mal por tener mal ese código de ahí arriba. Pero de cualquier manera ahorita me dijo que estábamos en el final del archivo. Eso fue bueno. ¿Por qué está bien? Porque los contenidos que venían acá, digamos, realmente no me hacía nada. Entonces tenía un errorcito solo a la hora de generar mis paths. Y que no estaba cargando bien el archivo, me está dando un nulo. Pero ahora esto nos da una idea de algo que no hemos verificado. Que si no logramos cargar el archivo, cuando nos pidan si es un end on file, deberíamos de revisar algo. Y aquí le dimos return true y le dimos read file true. Entonces deberíamos de verificar que nos eleve una excepción, ¿verdad? Bueno, para verificar que nos eleve una excepción, lo que vamos a hacer es que voy a decir algo como sí, vamos a ver, is file read. Si el archivo no estuvo, si no lo han leído, is file read. Entonces le voy a decir throw IO exception, ¿verdad? Y a esto le voy a decir que este throws IO exception. ¿Por qué? Porque es una input-output exception y yo le voy a decir, mira, no hemos leído. Podríamos crear una excepción para nuestro método. Incluso podríamos dejar este como void, pero obligarlo a que tire la IOException si no lo logramos crear. Y esto nos obligaría a que revisemos, digamos, esta IOException o que
te podamos poner el try y catch y podamos manejar esta lógica del otro lado. ¿Qué ventaja nos tiene? Que si no podemos realizar el parseo, pues ellos lo tienen que saber desde afuera, digamos, a puro tubo. Entonces, creo que lo que vamos a cambiar es eso. Voy a darle un void a esto y voy a elevar voy a decirle que throws IOception. Bueno, lo voy a dejar acá, de momento. Voy a decir throws, para que todos caigan dentro del mismo, aunque no lo estoy tirando en ningún lado. Ok, no es compartible porque es, ahorita vamos a ver qué excepción le ponemos. IOception. Entonces lo que vamos a tirar es un file not found exception. Un file not found exception. Y aquí también porque no lo encontramos. Voy a quitarle esto. Y ahorita vamos a revisar esto.